Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He querido tomar hoy el Evangelio que hoy la Iglesia nos presenta, que es el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 en adelante. En ese Evangelio, nuestro Señor Jesucristo nos habla de la parábola del trigo y la cizaña. Nos habla de la palabra del trigo y la cizaña. Nos está diciendo que así como se siembra buen trigo, también hay cizaña. Entonces hoy vamos a comprender, vamos a discernir, vamos a ver qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar hoy a través de este Evangelio. ¿Qué es el trigo y qué es la cizaña? ¿Y qué debemos hacer nosotros para hacer ese trigo? ¿Y qué debemos hacer nosotros para evitar esa cizaña, para no dejarnos contagiar de esa cizaña? Entonces vamos a iniciar este compartir. Vamos a iniciar con el Evangelio que hoy nos presenta la Iglesia, que es el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 24 en adelante. Esto dice el Señor: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró semilla buena en su campo. Pero mientras la gente dormía, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo, y se fue. Cuando el tallo brotó y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Fueron entonces los sirvientes y le dijeron al dueño: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿De dónde viene la cizaña? Les contestó: un enemigo lo ha hecho. Le dijeron los sirvientes: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Le contestó: no, porque al arrancarla van a sacar con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Cuando llegue el momento, diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y enatados échenla al fuego. Luego recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine, para que el Espíritu Santo llene nuestro corazón, para que el Espíritu Santo penetre en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos comprender nosotros esta semilla que va a ser sembrada, que es la palabra de Dios, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poder nosotros discernir y poder comprender lo que tú a través de tu palabra nos vas a decir. Vamos a decir todos con mucha fe: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como lo dije, hoy el Evangelio de San Mateo nos trae a nosotros
o nos da a conocer a nosotros acerca de esta parábola del trigo y la cizaña. Entonces vamos a ver qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar hoy a través de su palabra, qué es lo que Él quiere que nosotros comprendamos a través de esta parábola. Entonces vamos a iniciar primero. Dijimos que el evangelio que acabamos de leer es el evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 24 en adelante. Dice: les contó otra parábola. ¿Quién fue el que les contó otra parábola y a quiénes? Jesucristo. Jesucristo les habló a todas aquellas personas que lo estaban siguiendo a Él. A esas personas que lo seguían a Él, fuera de los discípulos, Él les contó esa parábola. ¿Qué parábola les contó? Dice: el reino de los cielos es como un hombre que sembró semilla buena en su campo. Entonces Jesús empieza diciendo primero, el reino de los cielos, o sea que nos va a hablar de quién, del reino de los cielos. En esta parábola el Señor nos va a hablar de qué, del reino de los cielos, y lo compara con un hombre que sembró buena semilla. Entonces compara el reino de los cielos con un hombre que sembró buena semilla. ¿Quién sería en este caso ese hombre que sembró esa buena semilla? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo sembró buena semilla. ¿Y qué semilla sembró? La palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Entonces dice, sembró buena semilla en su campo. En su campo. ¿En dónde es que nosotros escuchamos hablar de la palabra de Dios? ¿Dónde es que nuestro Señor Jesucristo nos habla a nosotros todos los días de la palabra de Dios? En la iglesia. Ese campo viene siendo ¿qué? La iglesia. Entonces Jesucristo dice que sembró buena semilla, que es la palabra de Dios, y la sembró ¿dónde? En la iglesia. En la iglesia. Entonces dice, pero mientras la gente dormía, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Dice, mientras la gente dormía. Si Jesucristo sembró la palabra del Señor, que es la semilla, y la sembró en la iglesia, ¿sí? Él dice que los sembradores, o que los cultivadores, o que los servidores de Cristo, ¿sí?, se habían quedado ¿qué? Dormidos. En este caso, ¿quiénes vienen siendo los servidores de Cristo? En este caso vienen siendo, los servidores de Cristo vienen siendo los sacerdotes, los misioneros, los predicadores, los apologistas, los laicos comprometidos, misioneros, los catequistas, o sea, toda aquella persona que haya sido convocada por el Señor, toda aquella persona que haya sido elegida por el Señor. ¿Para qué? Para llevar la palabra de Dios, para sembrar la palabra de Dios. Si nosotros vamos y leemos en Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta nosotros cuál es la función que un servidor al que Dios haya escogido debe tener, y desde cuándo nosotros somos escogidos por Dios. Del libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, versículo 4 en adelante, nos va a dar una enseñanza para que nosotros nos demos cuenta en qué momento el Señor nos llama a nosotros a servirles y qué es lo que nosotros debemos hacer. Dice en el versículo 4,
Jeremías capítulo 1, versículo 4, dice: el Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que tú nacieras, ya te había yo escogido. O sea, antes de que nosotros naciéramos, nosotros ya habíamos sido escogidos por Dios. ¿Sí? Vamos a ver para qué Dios nos escogió a nosotros y desde antes de nacer. Entonces dice: antes de que nacieras, yo te había yo apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. El Señor, el Todopoderoso, Dios, nos escoge desde antes de nacer. ¿Para qué? Para que seamos profetas. ¿Y qué es un profeta? Aquella persona que anuncia la palabra del Señor, comunica, lleva, evangeliza, predica la palabra del Señor y denuncia todas aquellas cosas que van en contra de Dios y en contra de la doctrina de la iglesia. Eso es lo que tiene que hacer un profeta. Entonces dice el Señor que desde antes de nacer somos escogidos por Él. ¿Para qué? Para que seamos profetas, para que anunciemos, para que llevemos un mensaje. Ahora dice en el versículo 6, yo contesté, dice Jeremías: ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Eso pasa muchas veces con aquellas personas que son buscadas por Dios, que son elegidas por el Señor, que siempre buscamos pretextos. Cuando sentimos el llamado del Señor, nosotros buscamos pretextos para no escuchar ese llamado, para no ir al encuentro del Señor. Ponemos muchos pretextos, muchas tramoyas, o empezamos a hacer piedra de tropiezo. ¿Para qué? Para no escuchar al Señor. Pero el Señor nos dice: no digas que eres joven, tú irás a donde yo te mande. Cuando el Señor nos elige a nosotros, nosotros tenemos que ir a donde Él nos manda. A donde Él nos manda tenemos que ir, ¿sí? ¿Y a qué vamos a hacer? Ir a hablar de política, ir a hablar de pronto de campo, de familia, de viajes, de fiestas, de eso. ¿De qué vamos a hablar nosotros? ¿Qué vamos a hablar? Entonces dice, pero el Señor me dijo: no digas que eres muy joven, tú irás donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hablar, decir, predicar, llevar? La palabra de Dios, lo que el Evangelio nos muestra. Lo que el Evangelio nos muestra, la palabra del Señor. Tenemos que predicar es su palabra, no la palabra mía, no la palabra de otra persona, es la palabra de Dios. Por eso es que nosotros cada vez que vayamos a hablar de Dios, hablar del Evangelio, Jesucristo, tenemos que hablar es con la Biblia, con las Sagradas Escrituras, porque esa es la palabra de Dios. No podemos hablarlo con nuestra propia boca, tiene que ser la palabra de Dios, que viene ¿de dónde? De las Sagradas Escrituras, de la Biblia, ¿sí? Dice en nuestro Señor Jesucristo ya en Juan capítulo 5, versículo 39, dice: ustedes escudriñan las Sagradas Escrituras, ustedes leen la Sagrada Escritura, leen la palabra de Dios, porque creen en encontrar en ella la salvación. Entonces, para eso es que estamos invitados nosotros a leer la Sagrada Escritura, porque eso nos lleva a la salvación. Entonces dice el Señor: no tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte, porque yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces aquí nos damos cuenta de que todos nosotros tenemos un llamado. Por eso es que cuando aquí en el Evangelio de San Mateo 13, que estamos leyendo de la palabra del trigo y la cizaña, cuando dice que esos sembradores se quedaron dormidos, esos sembradores son aquellos que el Señor escogió. ¿Para qué? Para llevar ese mensaje, ya lo dije. Esos son los sacerdotes, son los laicos comprometidos, los evangelistas, los misioneros, toda aquella persona que haya sido elegida, escogida por Dios. ¿Para qué? Para llevar un mensaje. Esas personas se quedaron dormidas. Entonces, aquí nos está invitando nuestro Señor Jesucristo a que estemos atentos, a que mantengamos las lámparas encendidas,
a que demos respuesta de nuestra fe, ¿sí? El apóstol Pedro allá en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice que nosotros debemos dar respuesta de nuestra fe, ¿sí? Por eso es que siembran cizaña en nosotros. Por eso es que hay tantos católicos que se han retirado de la iglesia católica, se han ido para otras sectas, para otras iglesias que no vienen de Cristo. ¿Por qué? Porque como no hubo nadie que les explicara a ellos, no hubo nadie quien les hablara de la doctrina de Cristo, no hubo ellos que les hablara de la palabra del Señor, no hubo ellos quien les enseñara a ellos por qué es que se bautiza un niño, por qué es que la iglesia enseña acerca de la Eucaristía, del sacramento de comunión, por qué es que nosotros nos confesamos, por qué es que nosotros, por qué eso de la unción de los enfermos, de dónde viene eso, por qué lo del matrimonio. O sea, no enseñamos a nuestros hermanos a que conozcan la doctrina de la iglesia, a que conozcan los sacramentos, que se den cuenta que los sacramentos vienen de Dios, que fue nuestro Señor Jesucristo que los dejó. Por eso es que Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, porque el pan que yo daré es mi cuerpo y lo daré para la salvación del mundo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que dar testimonio de todo eso, que nuestros hermanos los católicos comprendan la importancia que es estar en esa iglesia, en la iglesia que Cristo fundó. ¿Para qué? Para que ellos no se dejen confundir y se vayan para otra secta donde van a cometer un pecado de apostasía. ¿Por qué? Porque empiezan a renegar de la fe, empiezan a renegar de la iglesia, empiezan a hablar cosas en contra de la iglesia, empiezan ya después a decir que la iglesia católica es la gran ramera, que es la gran prostituta, que la iglesia católica es hay idólatras, hay borrachos, hay drogómanos. O sea, que lo peor que pueda existir en este mundo lo hay en la iglesia. ¿Por qué lo dicen ellos? Porque se dejaron confundir, porque no vieron buenos servidores de Cristo para que les enseñaran a esas personas lo importante que es estar en nuestra iglesia. Sí, la iglesia que Cristo fundó. Cristo fundó una sola iglesia. Mateo 16, 18 dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dejó un representante, dejó un líder, dejó un padre, dejó un papa. ¿Para qué? Para que nos guiara a nosotros, para que guiara a la iglesia, para que la iglesia no se perdiera. A ti, Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Dio autoridad a esa iglesia y dio poder a Pedro, al Papa, sobre esa iglesia. Entonces, de eso tenemos que dar nosotros testimonios, nosotros los que somos servidores de Cristo. No nos podemos quedar callados. No nos podemos quedar callados. Y Jesús hoy nos está diciendo a todas aquellas personas que estamos sirviéndole al Señor, que le dijimos sí al Señor, nos está diciendo, ustedes no se queden dormidos, ustedes anuncien la palabra del Señor, prediquen, enseñen, den a conocer la multisabiduría que tiene la iglesia, porque la iglesia católica, la iglesia de Cristo, la iglesia católica, ahí está la multisabiduría de Dios. Eso lo dice Pablo en Efesios 3:10. En Efesios 3:10 dice Pablo que en la iglesia está la multisabiduría de Dios. Y en el Efesios mismo 3, pero en el capítulo 20 y 21, Pablo dice que solamente en la iglesia se le da la gloria a Dios y a Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, mire la importancia que tiene esa iglesia para nosotros. Y la importancia que esa iglesia, que nosotros pertenezcamos a esa iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 47, nuestro Señor Jesucristo dice que si nosotros no estamos en esa iglesia, en la que Él fundó, ¿sí?, entonces no vamos a ser, ¿qué?,
salvos, no vamos a obtener la salvación. La salvación se obtiene por medio de la iglesia de Cristo. Y esa iglesia tiene 2000 años y se llama iglesia católica. Se llama iglesia católica. ¿Por qué se llama iglesia católica? Porque Jesucristo es católico, Jesucristo es universal. Por eso la iglesia se llama católica. Entonces, cuando aquí dice en el Evangelio, dice, mientras la gente dormía en su campo, entró el enemigo y sembró cizaña en medio de ella. Entró el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Todas aquellas personas que vienen a enseñarnos a nosotros cosas diferentes a las que a nosotros nos han enseñado. Un evangelio diferente, una doctrina diferente. ¿Sí? Y Pablo mismo lo dice. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8, dice que si alguien llega a hablarnos de un evangelio diferente al que ustedes han tenido, al que ustedes le han hablado, al que ustedes conocen, dice que sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito, que sea maldito, dice Pablo. ¿Sí? Entonces él nos está diciendo, cuidadito, ustedes van a escuchar un evangelio diferente al que ustedes ya se les da predicado, porque serán malditos, dice Pablo. Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 1, versículo 8, dice, pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios, no importa si se trata de sí mismo o de un ángel venido del cielo. Entonces Pablo dice, así sea un ángel que baja del cielo y les hable de un evangelio diferente al que nosotros les hemos hablado. ¿Cuál es el evangelio del que nos hablaron nosotros los católicos? Bautismo de niños, comunión, sacramento de comunión, sacramento de Eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos, orden sacerdotal, matrimonio, los sacramentos, los dogmas, ¿sí? Todo lo que la iglesia nos enseña, ¿sí? Si nosotros no creemos en eso, o llegan otras personas a decirnos, no, que el bautismo de niños no es mentira, que Jesucristo no dejó el bautismo para niños, que eso de la Eucaristía no es mentira, que eso es un invento de la iglesia, que eso de la confesión es mentira, porque Dios no dio autoridad, no dio poder a los hombres para que se confesaran. Eso de la unción de los enfermos es mentira, eso es un invento también de la iglesia, para que los sacerdotes les entre platica. Eso del matrimonio también es un invento. El orden sacerdotal también, porque la Biblia no habla de que Jesucristo nombró sacerdotes. Y entonces, como uno es ignorante, no tiene conocimiento, y los servidores de Cristo no les han enseñado ni les han explicado a esas personas de por qué bautizamos niños, por qué recibimos el sacramento de comunión, por qué nos confirmamos, entonces estas personas terminan creyéndoles a ellos y yéndose de la iglesia. Pero dice Pablo bien claro, si alguien llega a hablarles con un evangelio diferente al que yo les he anunciado, sea anatema, sea maldito. Y en el versículo 9 dice, lo he dicho antes y ahora lo repito, si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Que caiga sobre él la maldición de Dios. Y el apóstol Juan, mire lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan también nos habla acerca de eso, de que tengamos mucho cuidado de no escuchar a esas personas. Que cuando nos llegan a nosotros personas que no tengan nuestra fe, que no sean católicos, y que vengan a hablarnos de otro evangelio diferente, de otra doctrina, entonces nosotros no debemos escucharlos, debemos rechazarlos. Dice Juan, debemos rechazarlos, debemos correrlos. Mire como lo dice Juan. Dice, 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, cualquiera que pretenda avanzar más allá de lo que Cristo enseñó,
cualquiera que quiera hablar más allá de lo que Cristo enseñó, que enseñen otra cosa, que digan, por ejemplo, que el bautismo de niños es mentira, está enseñando algo que no está en la Biblia. Que digan que la Eucaristía es mentira, está hablando de algo que no está en la Biblia. Que digan que la confesión es mentira, está hablando de algo que no está en la Biblia. Está hablando del sacramento de confirmación que es mentira, está hablando de algo que no está en la Biblia, está hablando de algo que no está en las Sagradas Escrituras. Entonces dice, cualquiera que pretenda avanzar más allá de lo que Cristo enseñó no tiene a Dios. Pero el que permanece en esta enseñanza, o sea, el que permanece en esta doctrina, ¿cuál doctrina? La de la Iglesia Católica, ¿sí?, que es base y columna de la verdad. La Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, es base y columna de la verdad, como lo dice Pablo allá en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, que dice que la Iglesia es base y columna de la verdad. Solamente en la Iglesia Católica está la verdad y está la salvación. Entonces dice Juan, dice, cualquiera que pretenda avanzar más allá de lo que Cristo enseñó no tiene a Dios, pero el que permanezca en esta enseñanza tiene al Padre y también tiene al Hijo. Y miren lo que dice el 10. Si alguno va a visitarlos a ustedes, si alguno viene a nosotros a visitarnos, ay, que nosotros venimos de parte de Dios a hablarle de la palabra de Dios. Ay, que nosotros estamos llevando el mensaje de Dios. Mire que Dios dice esto, mire que Dios dice aquello. Cuando llegan a visitarnos, a buscarnos, dice, si alguno llega, dice Juan, si alguno va a visitar a ustedes y no lleva esta enseñanza, ¿cuál enseñanza? La del bautismo de niños, la del sacramento de comunión, la del sacramento de confirmación, la del sacramento de confesión, la del matrimonio, orden sacerdotal, unción del enfermo, y que no lleva esa enseñanza que nos da la Iglesia, no lo reciban en la casa, dicen, no lo reciban en su casa, ni lo saluden, mire, ni lo saluden. Entonces, que si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra del Señor, si nosotros no conocemos la doctrina de la Iglesia, no conocemos la Sagrada Escritura porque no la leemos por la pereza, tenemos una pereza espiritual para leer la palabra de Dios, entonces, ¿para qué se ponen a escuchar personas que no son católicos, que no conocen la doctrina de la Iglesia? Dice Juan, cuando lleguen esas personas a su casa, córralos, échelos, no los escuche. Y miren lo que sigue diciendo Juan, dice, porque quien los saluda o quien los escuche, se hará cómplice, dice, quien los saluda o quien los escuche será cómplice de sus malas acciones. ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos a esas personas? Ellos nos dañan a nosotros la fe. Empezamos a renegar de la fe. Empezamos a decir lo mismo que ellos nos enseñaron, que la Iglesia Católica es una idólatra, porque adoran las imágenes, que la Iglesia Católica es la gran ramera, la gran prostituta, que la Iglesia Católica enseña herejías, que la Iglesia Católica enseña que la Eucaristía, y eso no es bíblico, que eso no viene de Dios, que eso viene del diablo, que la Iglesia Católica, y empiezan que la Iglesia Católica, entonces están sembrando cizaña en nosotros, están dañando nuestra fe. Entonces Pablo y Juan dicen, si ustedes los escuchan a ellos y ustedes empiezan a aceptarlos y también a congraciarse con ellos, al término de que ustedes ya se integran a ellos, dice Juan, ustedes serán culpables. Y ustedes serán culpables, ¿sí? Ustedes serán culpables, dicen, porque quien los salude o quien los escuche se hará cómplice de sus malas acciones. Ustedes serán culpables de esas malas acciones. Eso va para los servidores de Cristo, para los servidores de Cristo, que no anunciamos, que no evangelizamos, que no nos gusta leer la palabra de Dios. Para eso es eso. Y entonces dicen, sigamos, Evangelio de San Mateo 13, 24, 26.
Pero mientras la gente dormía, vino su enemigo y sembró la cizaña en medio del trigo y se fue. Sembró la cizaña, le dañó la fe. Dejó de ser católico, ahora se volvió protestante, se volvió testigo de Jehová, se volvió adventista, se volvió pentecostal unido, se volvió del grupo de la luz, la luz del mundo, se volvió mormón, bueno, cualquier otra secta, pero menos católico, y empezaron a renegar la fe. Entonces dice: cuando el tallo brotó y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Fueron entonces los sirvientes y le dijeron al dueño: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? Entonces ya después de que nosotros no fuimos capaces de anunciar la palabra del Señor, tenemos la desfachatez de ir a decirle al Señor que ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? Mire que usted sembró buena semilla, sembró la palabra del Señor, nos dejó la palabra a nosotros. Nos dejó la palabra a nosotros para que nosotros la anunciáramos. ¿Y qué pasó? Que esa palabra, esa semilla es buena, porque esa semilla salva, da vida eterna, porque esa semilla que usted nos enseñó y que nos sembró y que nosotros debemos, es buena. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Y qué pasó? Todavía nos hacemos esa pregunta, ¿qué pasó? ¿Sí? O sea, como queriéndole decir que el culpable es Dios y no nosotros, que no fuimos buenos servidores de Él. Entonces dice: ¿de dónde viene la cizaña? Les contestó un enemigo. Dice: de un enemigo. ¿Quién es el que siembra la cizaña en nosotros? Un enemigo. ¿Cuál es el enemigo de Dios? ¿Cuál es el enemigo de Dios? El diablo. Entonces, ¿quién siembra la cizaña? El diablo. Entonces, esas personas que nos dañan a nosotros la fe sin querer queriendo, están siendo servidores ¿de quién? Del diablo. ¿Por qué? Porque están dañando nuestra fe. Entonces dice acá, la palabra del Señor, dice nuestro Señor Jesucristo, dice que esas personas que vienen a sembrar cizaña en nosotros, a dañarnos nuestra fe, a querernos a hacer salir de nuestra fe, a invitarnos a las cosas del mundo, a prostituirnos con las cosas del mundo, a dejar nuestra fe, la que nos enseñaron a nosotros, abandonarla. Esas personas son ¿qué? Servidores del enemigo, que es el diablo. Servidores del enemigo, que es el diablo. Así como Jesucristo tiene servidores, también el diablo también tiene servidores. Y ellos, sin querer queriendo, se están prestando para eso. Para ser servidores del diablo. Entonces dice, ¿de dónde viene la cizaña? Les contestó: un enemigo lo trajo. ¿Cuál es el enemigo? Ya dijimos que era el diablo, ¿cierto? Entonces, les dijeron los sirvientes: ¿quiere que vayamos a arrancarla? No, a nosotros nos hace fácil de decirle: no, echémoslos. Ya se contaminaron, ya esto, expulsémoslos de la iglesia. Que ya no queremos saber nada de los que ya ellos no pertenecen a la iglesia. Bueno, entonces, no. Jesucristo dice que no. Jesús dice: no, al contrario, déjenlos, ¿sí? Para que ellos crezcan también con nosotros, ¿sí? Pero para eso tenemos nosotros ¿cuál es la tarea de nosotros? Educarlos a ellos en la fe. ¿Para qué? Para que no se dejen contagiar, para que esa semilla que nosotros sembramos no se deje contagiar de esa cizaña, para que cuando venga un predicador protestante, evangélico, a hablarnos a nosotros de Dios, nosotros le digamos: un momentico, yo soy cristiano católico. Si ustedes vienen a hablarme de mi fe, si ustedes creen en mi profesión de fe, si ustedes creen en lo que yo creo, entonces yo con mucho gusto los escucho. Pero si no, no. Si no, no quiero saber nada de ustedes. Pierden el tiempo conmigo. No, que es que nosotros vinimos a hablarle la palabra de Dios, que la palabra de Dios, mire que si usted no escucha la palabra de Dios,
dice Juan capítulo 8, versículo 47, que el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Entonces, si usted no la escucha, no es de Dios. Entonces usted le puede salir también con sí, pero es que también el apóstol Pablo allá en primera de Juan, en segunda de Juan capítulo 9 y 10 dice que si alguien viene con una doctrina diferente, con un evangelio diferente, con una palabra de Dios diferente a la que nosotros conocemos, a la que nos han enseñado nosotros no los escuchemos, porque nos vamos a hacer cómplices de ustedes también. ¿Sí? Porque nuestro Señor mismo Jesucristo nos enseña que nosotros debemos defendernos con la palabra de Dios. Si ellos vienen a predicarnos con la palabra de Dios, nosotros debemos defendernos con la palabra de Dios. Por eso Pedro lo dijo, el apóstol Pedro lo dijo en primera Pedro capítulo 3 versículo 15, que debemos dar testimonio, debemos dar fe de testimonio de nuestra fe. Debemos dar testimonio de nuestra fe, debemos dar a conocer nuestra fe. Por eso es importante nosotros educarnos en la palabra del Señor, para que no pasen como cosas como estas. Entonces dice, le contestó, no, porque al arrancarla van a sacar con ella el trigo. Entonces hay un peligro de que por estar tratando nosotros de echar a esas personas, cuando se infiltren en la iglesia, vamos a terminar también dañando el trigo. Vamos a terminar dañando el trigo. Entonces, cuando una persona ya empieza a meterle cizaña a un católico, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Enseñarle a ese católico en lo que está errado, en lo que la Iglesia Católica, recordarle que si es católico, tiene que ser fiel a la Iglesia Católica, en primer lugar, ¿sí? Ser fiel a la Iglesia Católica y enseñarle todo lo de la doctrina de la Iglesia Católica para que esa persona no se deje confundir y él mismo rechace a esa persona que viene, que es la cizaña, que es un mensajero del diablo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces dice, un enemigo lo ha hecho, dijeron los sirvientes, ¿quiere que vayamos a arrancarla? Le contestó, no, porque al arrancarla van a sacar con ella el trigo. Dejen que crezca juntos hasta la cosecha. Cuando llegue el momento, diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átala y échenla a fuego. Luego recojan el trigo y guárdenlo en el granero. Entonces termina nuestro Señor Jesucristo diciéndonos a nosotros que si nosotros permanecemos fiel a la doctrina que la Iglesia nos enseñó, ¿sí? La doctrina de la Iglesia Católica, si nosotros permanecemos fiel a su palabra, a sus mandatos, sus preceptos, sus mandamientos, creemos en los sacramentos porque fueron dejados por Jesucristo. Si nosotros permanecemos fiel a eso, cuando llegue el día de la quema, esa cizaña que empezó a crecer junto con nosotros, ¿va a ser qué? Va a ser recogida, va a ser envuelta y va a ser ¿qué? Quemada, llevada al fuego. Y la semilla, el trigo, que somos nosotros los que nos fuimos perseverantes en la fe, que no nos dejamos confundir, que no nos dejamos engañar, vamos aquí, vamos a recibir el reino de Dios, el reino de los cielos. Espero que esta palabra del Señor que hoy hemos escuchado nos sirva a nosotros como enseñanza, para que nosotros empecemos a preocuparnos por leer la palabra del Señor, por conocer la doctrina de la Iglesia Católica, para que cuando vengan personas a sembrar la cizaña en nosotros no nos dejemos confundir, y para que además nosotros también llevemos el mensaje, enseñemos también a las demás personas. ¿Para qué? Para poder recuperar ese pueblo perdido, ese pueblo que se salió de la iglesia. Que el Señor los bendiga.